Hola, buenos días. Por aquí le habla Diamaris Cardosa y le voy a hablar un poco de la importancia del uso de los silos herméticos para el control de plagas en almacenamiento de granos de cereales. Mi investigación fue trabajada bajo la siguiente separata, que tiene por nombre Silo hermético para el control de plagas de granos almacenados en Guanajuato, México, que tuvo por objetivo evaluar el comportamiento del silo hermético como una técnica para el control de plagas y patógenos en granos y semillas almacenadas por productores a pequeña escala en Guanajuato, México. También me basé en otras investigaciones sobre una tesis que tiene por nombre el silo hermético, método efectivo para controlar plagas de almacén en el norte de Guanajuato. Como una breve introducción, por aquí le voy a comentar que en México un 75% aproximadamente de los granos básicos se produce bajo las condiciones de temporal, o sea, por temporada, por agricultores a pequeñas y medianas escalas. Ellos, después de la cosecha, se enfrentan con un grave problema, que es la de conservación del grano para autoconsumo y de semilla para el siguiente ciclo agrícola, ya que esos granos se ven afectados por plagas, insectos, hongos, roedores, y ellos lo que hacen en el grano es disminuir la cantidad y la calidad del producto almacenado. Aparte, también que un aspecto relevante a recordar por aquí, que esos insectos, esos microorganismos, esos hongos o esos roedores también te pueden causar una inocuidad alimentaria, o sea, te puede causar una enfermedad, ya que ellos transmiten una gran cantidad de toxinas o otras infecciones que te pueden causar daños a la salud. El 70% de los productores, para evitar esto, hacen uso de insecticidas para el control de plagas de almacén, y la mayoría no los aplica en forma adecuada, lo que pone en riesgo la salud del consumidor. Aparte de los insectos, de los hongos y de los roedores que te pueden causar una inocuidad alimentaria, también el uso de sustancias químicas para evitar estos tipos de plagas en mi grano. También las sustancias químicas te pueden causar daños a la salud, ya que si queda algún tipo de restos en los granos al consumirlo, te puede causar una reacción. Entonces, los métodos tradicionales que usan estos agricultores de mediana escala principalmente son los de a granel, que tienen un 43,3%. Ellos usan este tipo de método. Aquí vemos que lo hacen más que todos en galpones. También usan el método de encastillado. Por aquí se puede lograr observar que encastillan el grano, o sea, lo cubren con un manto, y otros usan los almacenes tradicionales. Mayormente ellos allá el tiempo de almacenamiento que dan es de 1 a 3 meses, ya, de 1 a 3 meses, de 10 a 12 meses y más de 12 meses, o sea, más de un año. Ellos almacenan con un porcentaje de baja humedad y también almacenan con alta humedad. Mayormente los daños en los granos son 2% por insecto y 9,3% por daños diversos. Los métodos de protección que ellos usan para este tipo de almacenamiento son el 28,4% pastillas fumigantes, 5% usan insecticidas y el resto se desconoce.
Es por eso que es recomendable usar otros tipos de métodos de bajo costo y que eviten este tipo de cuidados o este tipo de métodos de protección, porque también si tú dejas residuos de ese tipo de sustancias químicas en los granos, te puede causar daños a la salud. Entonces, para evitar eso, es mejor utilizar otro tipo de método más natural, que no emitan riesgo y que evitan la proliferación de los insectos, plagas, roedores y microorganismos. En este caso vemos los silos herméticos, que la ventaja de ellos es que son amigables con el medio ambiente, no te emiten ningún tipo de riesgo a la salud del consumidor, son de bajo costo, como mencioné anteriormente, y ellos prolongan el periodo de almacenamiento más de un año. Los silos herméticos lo que hacen, la función de ellos es eliminar el oxígeno existente en el aire del depósito o recipiente hermético hasta un nivel que suprime o inactive los organismos nocivos que dependan del oxígeno para subsistir, ya se trate de insectos o de hongos o de roedores, antes de que puedan acarrear graves daños al grano, como disminución de la materia prima, o sea, disminución en la calidad del grano, entre otros. En esta separata se trabajó bajo la metodología del almacenamiento hermético, que es uno de los métodos que más han utilizado los países desarrollados en el almacenamiento de granos a gran escala, usando recipientes herméticos que pueden ser los silos de metal o estructuras subterráneas. La técnica trabajada consistió en colocar el grano de maíz, como se puede observar, dentro de recipientes metálicos herméticos, donde se mantienen en condiciones de humedad y temperaturas bajas, que en conjunto ellos impiden el desarrollo de plagas y patógenos que atacan a los granos almacenados. Ellos impiden su desarrollo, o sea, lo inhiben, más no te eliminan ningún tipo de microorganismo, ningún tipo de hongo y ningún tipo de plaga, solamente inhibe su desarrollo. En cada módulo se instaló un silo hermético de lámina galvanizada con entradas y salidas cubiertas con tapa de roca fina, con la capacidad de almacenar 200 kilogramos de granos de semilla o de maíz. El silo se ubicó en el interior de la casa del agricultor o en el exterior en techados. El diseño experimental que se utilizó fue de bloque, completamente al azar, con 2 tratamientos y 33 repeticiones, en lo que la unidad experimental fue cada uno de los módulos establecidos. La evaluación se efectuó por medio de la cuantificación mensual. También se visualizaron los daños del grano almacenado dentro y del silo y fuera, y se evaluó la calidad de la semilla. Las pruebas realizadas que se hicieron en esta investigación fue el estudio entomológico, que consistió en 2 partes: revisión de los probadores localizados dentro y fuera del silo y análisis de la población insectil natural. O sea, visualizar, analizar qué cantidad de insectos de forma natural estaban en los granos almacenados. Otra fue la identificación de los hongos presentes y se determinó el porcentaje de granos infectados por medio de 2 tipos de pruebas. La primera consistió en la separación de granos considerados como contaminados por el aspecto manchado de la semilla, como se puede ver aquí los hongos, como vemos aquí los granos de maíz manchados de color negro, infectados por hongo,
Y la segunda fue la de la sanidad de semilla, realizada con base en la metodología propuesta por el CIGNI. Y la tercera prueba fue la calidad fisiológica de la semilla, que se determinó a través del vigor y el porcentaje de germinación en el laboratorio de semillas con base a la metodología propuesta por el LISTA. Podemos ver por aquí en los resultados y discusión, en el cuadro 1 se tomó en cuenta el número total de picudos en diferentes estadios, o sea, gorgojos, de desarrollo dentro y fuera del silo, en dos fechas de muestreo. Como vemos aquí tenemos fecha de muestreo de junio y de julio. Observamos que dentro del silo, aquí por este lado, vemos un momentico. Como vemos aquí, dentro del silo, el porcentaje, o sea, la cantidad de adultos, de picudos adultos que había, y por este lado vemos fuera del silo la cantidad de adultos que había. Quiere decir que en las dos fechas de junio y julio, vemos que dentro del silo hay menores cantidades de picudos que fuera del silo. Vemos una cantidad que va desde dentro del silo de 66 a 183 máximo, y la cantidad mínima tenemos 36. En cambio, fuera del silo, en las dos fechas, la cantidad de picudo, la mínima es 74 y la máxima, como vemos por aquí, es 898 picudos fuera del silo, o sea, en dos muestreos que se realizaron. Quiere decir que dentro del silo hermético, el número total de picudos fue mucho menor que fuera del silo. Eso se puede agraviar, o sea, se puede resumir que se debe a la cantidad de oxígeno presente dentro del silo, que inhibió el crecimiento de picudos en el almacenamiento de grano. El cuadro número 2 vemos que es el porcentaje de daños por insectos dentro y fuera del silo hermético. O sea, aquí vemos el daño que hizo el insecto en el grano, el porcentaje de daño que causó el insecto en el grano. Vemos que en la fecha de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre, dentro del silo, el porcentaje fue de 0,63 desde abril hasta septiembre, que fue el mayor, 4,60% de daños que causó el insecto al grano. En cambio, en el almacén del productor, el daño aumentó de 0,63 a 21% de daño que causó el insecto al grano. O sea, hubo un super mayor porcentaje. Hubo una diferencia de aproximadamente 17% de daño causado por el insecto. Eso fue en el almacén del productor.
Aquí vemos en el cuadro número 3 la frecuencia y porcentaje de los principales hongos observados en el maíz almacenado. Sabemos el porcentaje de los principales hongos que se observaron en el maíz. Vemos que en el inicio el porcentaje de hongo fue de 0,6 a 59,7% de hongo, o sea, Fusarium fue el mayor que se detectó a inicio de almacenamiento, que fue de 59,7%, el Penicillium fue de 28,6% del hongo que se observó, el Nigrospora fue 7,3% y el Aspergillus fue el que menor hongo estuvo presente en el maíz almacenado, que fue 0,6%, y el Rhizopus un 3,8%. Entonces, vamos a ver si esos hongos en los dos tipos de almacenamiento aumentaron o bajaron. Observamos por aquí que al final del almacenamiento tenemos el almacén del productor y el silo hermético. Vemos que el Fusarium aumentó en el almacén del productor de 59 a 70. En cambio, en el silo hermético disminuyó. En el silo hermético aumentó, pero aumentó menos que en el almacén del productor. El Penicillium vemos que empezó con un 28,6%. En el almacén del productor disminuyó a 21 y en el silo hermético disminuyó a 20. Hubo un controlamiento de ese tipo de hongo que tanto en el almacén como en el silo disminuyó su presencia en el maíz almacenado. En Nigrospora vemos también que en el almacén del productor disminuyó de 7 a 4,8 y en cambio en el silo hermético aumentó a 12,5%. El Aspergillus vemos que empezó en el inicio con un 0,6 y en el almacén del productor aumentó a 1,7 y en el silo hermético solo disminuyó un 0,1%. Y el Rhizopus de 3,8% que estaba en el principio del almacenamiento, al final en el almacén del productor disminuyó a 1,6 y en el silo hermético disminuyó a 0,2%. Se ve que en algunos casos el porcentaje de presencia de hongos disminuyó, tanto para en el almacén como en el silo. Porcentaje, en el cuadro número 4 vamos a ver el porcentaje de vigor y germinación del maíz almacenado fuera y dentro del silo. En el inicial, en el silo hermético, vemos que la germinación fue de 95% y el vigor 95% al inicial. Igualmente en el almacenamiento del productor. Y el final vemos la germinación en el silo hermético de 78% y en el vigor 78%. En cambio, en el almacenamiento del productor, tanto la germinación como el vigor disminuyeron de 52% y 41% el vigor. O sea, que el silo hermético disminuyó la germinación al final del almacenamiento un 17%. Y en el almacenamiento del productor, tanto la germinación como el vigor en el final del almacenamiento, la germinación y el vigor disminuyeron un 43% y un 54%. O sea, disminuyó mucho más que dentro del almacenamiento del silo hermético. O sea, quiere decir que el silo hermético funcionó en este caso más
que el almacenamiento del productor tradicionalmente. Por esta parte vamos a ver las especies de insectos que infectaron de forma natural el grano de maíz en el almacén del productor. Vemos que los insectos más comunes que afectan al grano son el picudo, el barredor, el gorgojo, el escarabajo, el gorgojo cerrado de los granos, el gorgojo extranjero, el escarabajo cornudo de la harina, la palomilla de los graneros, el escarabajo mexicano y el piojo de los libros. Y por este lado vamos a ver los hongos infectados dentro del silo y en el almacén del productor. Los hongos más comunes de almacenamiento son Alternaria, Aspergillus, Cladosporium, Diplodia, Fusarium, Monilia, Nigrospora, Penicillium, Trichoderma, Verticillium, Curbularia, en el almacén del productor. Y por este caso, lo que más se vieron en el silo hermético también fueron, por este caso, Alternaria, Aspergillus, Curbularia, Diplodia, Fusarium, Monilia, Nigrospora, Penicillium, Rhizopus, Trichoderma y Verticillium, y entre otros. O sea, son muy parecidos, o sea, en un caso había unos más que otros, pero frecuentemente son los mismos hongos presentes en el silo y en el almacén del productor. El único que estaba en el almacén del productor que no estaba presente en el silo hermético fue el Ganatrobotris. Pero del resto todos fueron los mismos hongos en el almacenamiento. Por este lado, otros resultados, o sea, en la investigación me fui a otros resultados, en este caso en una tesis, donde Reyes concluyó que él almacenó maíz en recipientes herméticos con capacidad de 2,3 kilos en 5 tiempos almacenados. Reyes utilizó el método de almacenar los granos por 15, 30, 90, 180 y 270 días, donde 45 insectos adultos de la especie Cytophilus siamais estuvo presente en ese almacenamiento. En 15 días de almacenamiento, la respiración de la semilla, de los insectos y de los hongos transformó la composición de la atmósfera en los contenedores herméticos. Los niveles alcanzados de oxígeno y dióxido de carbono fueron letales para la población de insectos e inhibieron el desarrollo de los hongos de almacén. Y una atmósfera que contenga una concentración de dióxido mayor de 81,7% resulta tóxica para una semilla de maíz almacenada con contenido de humedad de 18,4% en un periodo de 90 días. Hay que tener en cuenta mucho la concentración de dióxido de carbono y la humedad, ya que esto puede ser perjudicial si se está utilizando el almacenamiento para el almacenamiento de semilla, ya que puede ser tóxica y letal para su germinación y para su vigor. Entonces hay que tener en cuenta estos dos factores muy importantes al utilizar los recipientes herméticos como controladores biológicos. Por aquí vemos otros resultados encontrados, que fue la evaluación del silo hermético para Guzmán 2005. Como método de almacenamiento se le interrogó a los agricultores la opinión del mismo. O sea, él lo que hizo fue interrogar a los agricultores qué tal les parecía este método del silo hermético
en el almacenamiento de grano, y lo que respondieron fue que el 97,72% que el método es muy bueno en la forma de conservar el maíz, y el 2,28% mencionó que el método era malo porque funciona igual que los que utilizan de manera tradicional. La observación que se puede añadir es que el maíz o frijol guardado en silo se veía muy sano, libre de gorgojo, sin daño de ratas y sin olores químicos, principalmente de pastillas fumigantes. Aquí vemos en esta gráfica la opinión de los agricultores del silo hermético como método de almacenamiento, donde vemos que el porcentaje mayor fue que era muy bueno aplicar este método, este tipo de almacenamiento en los granos. En general, los agricultores comprobaron la utilidad de los recipientes evaluados como método de control de plagas y quedaron satisfechos con los resultados obtenidos. Esa investigación, conclusión fue analizada por Guzmán 2005, una tesis que estoy comparando con esta separada. En conclusión, pueden existir diversos métodos para controlar plagas de almacén, pero no todos pueden brindar eficiencia en la conservación de granos y semillas. Segundo, que el silo hermético es un método que brinda una alternativa a los pequeños y medianos productores, ya que es un método de bajo costo y para este tipo de productores es más factible utilizar este tipo de almacenamiento. Y tercero, que en la conservación del grano es la manera más sana de la cosecha. Se obtiene mejor calidad de grano, obtención de semillas para sembrar, prolongar el periodo de almacenamiento y evita las pérdidas ocasionadas por plagas. Reduce la pérdida de grano hasta un 17% en comparación con el método de almacenamiento tradicional de los productores. El silo hermético no afecta el porcentaje de granos infectados por hongos, solo inhibe su crecimiento durante el periodo de almacén, pero no los elimina. En este caso, para los hongos, microorganismos y bacterias, no elimina, sino inhibe. En cambio, para los insectos y plagas, roedores, sí te los elimina, ya que son organismos vivos, y si es un silo hermético y no hay entrada de aire, ya que el aire que se encuentra dentro de los granos almacenados es consumido por esos mismos organismos vivos, al no tener aire en el recipiente, se elimina el crecimiento o la proliferación de insectos, plagas y roedores. Pero sí quedaría si hay en el grano almacenado, si llegara a haber insectos vivos por allí o muertos, si quedan partículas de esos tipos de plagas en el grano. O sea, queda la presencia de sus partículas, pero no hay más crecimiento de ese tipo de organismo. Vemos las referencias bibliográficas utilizadas y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, espero que les haya gustado mi presentación y que tomen en cuenta mucho lo que es este tipo de almacenamiento en granos y cereales.